Vamos a continuar aquí en siguiendo los pasos de Yahshua. Aleluya, alabado sea el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. El Señor te bendiga, Yanni. Bendiciones. Bye, chao. Perdón la interrupción, me estaban despidiendo aquí. Gloria a Dios. Vamos a continuar ahora sí. Bendito el nombre del Señor en este estudio. Siguiendo los pasos de Yahshua. Siguiendo los pasos de Yahshua. Y vamos a entrar en un subtítulo en esta tarde que lleva, el subtítulo es Sogen Haniman y Nabón. Sogen Haniman y Nabón, que es mayordomo, el fiel y prudente. Mayordomo, el fiel y prudente. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas, capítulo 12. Lucas capítulo 12, vamos a estar mirando en el versículo, bendito el nombre del Señor, 40 al 44, 41 al 44, lo que la palabra del Señor dice, o vamos a ir meditando lo que dice la palabra del Señor, capítulo 12, versículo 41. Dice la palabra del Señor. Entonces Pedro, Cefas, le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Mashal, para nosotros o para todos. Señor, ¿dices esta parábola, esta mashal para nosotros o también a todos? Recuerda que el Señor está hablándoles a ellos acerca de estar preparados, estar vigilantes. Acuérdense que hablábamos de estar con nuestros lomos ya ceñidos y nuestras lámparas encendidas, carteles y menoras, nuestros lomos ceñidos, nuestras lámparas encendidas. También hablamos de estar velando. El Señor recuerda que ha tomado esta enseñanza, empezó a hablarle a sus discípulos primeramente, a sus talmidim, primeramente empezó a hablarles la palabra de Dios por parábolas. Él hablaba mucho por parábolas, tomando como referencia a aquel hombre que le pidió al Señor que le dijera a su hermano que partiera la herencia con él. Y él empieza a tomar esta referencia de este hombre para empezar a hablarnos a nosotros del reino de los cielos, del reino de Dios, del Malhut Hashem, y empieza a hablar a través de parábolas. Y ahora, entonces, cuando llegamos aquí al capítulo, gloria a Dios, bendito tu nombre para siempre, al versículo 41, dice aquí Pedro, dice: entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Bendito tu nombre, Señor, gloria a ti. Bendito tu nombre, Señor. Se me está aquí complicando, a veces me complican las cosas en el... Entonces dice, aquí el Señor le está diciendo, Pedro le está preguntando. Entonces la pregunta comenzaríamos diciendo nosotros, hablando, ¿a quién le estaba refiriendo el Señor esa mashal, esa parábola? ¿Se la estaba refiriendo solamente a los discípulos o se la refería a todos? Aquí el Señor está hablándonos. ¿Por qué? Porque nosotros aquí ellos se quedaron inquietos. Está diciéndole el Señor a sus discípulos que tengan sus lomos ceñidos, sus lámparas encendidas, que estén vigilantes. Y entonces Pedro, que no alcanzaban tal vez a entender de lo que estaba el Señor hablando, él le pregunta: Señor, ¿a quién le dice esta parábola? ¿A quién le está refiriendo esta mashal del siervo vigilante y del siervo insensato? ¿A quién, Señor? ¿Nos la estás dirigiendo a nosotros? Es como, Señor, nos estás hablando a nosotros directa o indirectamente, nos estás diciendo que tenemos que hacer esto o lo tiene que hacer todo el mundo. Ahora bien, aquí si nosotros empezamos a analizar esta mashal, esta parábola, tenemos que entender que esta parábola va dirigida más especialmente a aquellos que un día le entregamos nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo, Rebe Melech Adonai Yahshua Mashiach. ¿Por qué razón? Número uno,
Porque un inconverso, una persona, un pecador, no puede estar preparado, no está preparado. Un pecador no está preparado para el momento, para la muerte, para el momento en que el Señor venga a pedir su alma. Un pecador no sabe a ciencia cierta a dónde va a pasar la eternidad. Nadie, ninguno de ellos sabe. Nosotros sí. Nosotros que hemos sido lavados por la sangre del Cordero sabemos a dónde vamos a pasar la eternidad. No le puede decir a un pecador que tenga su lámpara encendida. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón un pecador no puede tener su lámpara encendida? Podríamos decir, bueno, cualquier persona puede encender una lámpara, pero lo que el Señor está hablando es de la lámpara del alma, la lámpara del espíritu, la lámpara que nosotros, el Señor nos ha dado. O sea, nuestra lámpara ahora está llena del aceite del Espíritu Santo de la Ruach HaKodesh. Estamos llenos. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Tenemos la llenura, el aceite que hace que nuestra lámpara arda. Mientras que yo no tenga la llenura de ese aceite que el Señor ha enviado, no puedo estar encendido. Tú no puedes tomar una lámpara, hablando de una lámpara de aceite, tú no puedes tomar una lámpara de aceite y encenderla si la lámpara no tiene combustible, o cualquier tipo de lámpara que necesite algún tipo de combustible. Si no tiene combustible, no encenderá. Tú no podrás encender una lámpara sin baterías. Tú no podrás encender una lámpara si no tienes una toma de corriente eléctrica que esté enviando electricidad a la lámpara para que ésta encienda y alumbre. De esta manera, ninguno de nosotros, para poder tener encendidas nuestras lámparas, nuestras menorás, necesitamos la llenura del Espíritu Santo, o sea, el Ruach HaKodesh. De tal manera que un inconverso, entonces, no puede estar preparado para la muerte, nunca estará preparado, no sabe lo que va a suceder después de que el Señor lo llame, que deje este mundo, que entrega este cuerpo. Él no lo sabe porque no tiene conocimiento. Número dos, no puede tener su lámpara encendida porque está en tinieblas y su lámpara no tiene combustible. De tal manera que estamos mirando a quién le estaba refiriendo Adonai esa mashal, a quién le estaba refiriendo el Señor esa parábola. Si era a todos o solamente a los creyentes. Entonces, ahora bien, tenemos que entender que cuando nuestro Señor Jesucristo, Rebbe Melech, Adonai Yeshua HaMashiach, estaba predicando el evangelio del reino de Dios, lo estaba predicando a personas que tenían conocimiento de la palabra de Dios, que tenían conocimiento de la Torá. No se lo estaba compartiendo a cualquier persona. No se lo estaba compartiendo a cualquier persona. Se la estaba compartiendo al pueblo santo, al pueblo Kadosh, los Kadoshim, que habían sido escogidos por Dios para que ellos fueran luz a las naciones. No lo estaban cumpliendo, no estaban entendiendo la palabra, no estaban viviendo la palabra, de tal manera que aún ellos, los religiosos, no la podían entender. Por eso Pedro tiene que preguntarle, Señor, ¿a quién estás predicando esta mashal? ¿A nosotros o a todos? Entonces aquí no estamos entendiendo. No podía ser, el Señor se lo estaba diciendo a los que habían salido de las tinieblas a la luz. Recuerda que el Señor le dice a los religiosos de la época, y se lo puede decir a los religiosos de esta época también: vosotros sois de vuestro padre el diablo y las obras de vuestro padre queréis hacer. ¿Por qué? Porque él es homicida desde el principio, es mentiroso, padre de mentira, y siempre que habla mentira habla. Entonces, si el Señor le estaba diciendo a los religiosos, conocedores de la Torá, de la palabra de Dios, les estaba diciendo que ellos eran hijos del diablo, siendo descendientes de Abraham, según ellos eran descendientes de Abraham,
Y siendo descendiente de Abraham, el Señor le dice, ustedes son de vuestro padre el diablo. Además le está diciendo, dice, si el padre de ustedes fuera Abraham, ustedes me entenderían, ustedes me conocerían, porque antes de que Abraham fuese, yo soy. De esta manera, podemos entender que entonces Adonai le estaba hablando a los judíos y que estaban enceguecidos por su religiosidad, y le estaba hablando esa mashal para los discípulos. Pero nadie puede tener, volvemos otra vez al punto, sus lomos ceñidos, sus lámparas encendidas, si no ha sido lavado por la sangre de Hamashiach. ¿Por qué razón? Porque volvemos al punto. No saben qué va a pasar después de la muerte y tampoco pueden iluminar. Ahora, el Señor tampoco, cuando Él dice, ustedes tienen que estar vigilantes, tienen que estar velando, escucha esto, velando, estar despiertos, estar mirando al horizonte, estar pendientes de las señales, se lo está diciendo a los discípulos. No se lo podía estar diciendo a los judíos ni a la gente del mundo, a los pecadores de este mundo, porque ellos no pueden entender las señales, ni siquiera los judíos. Los judíos que se sujetan tanto a la cábala y que a los números y a esto y aquello y lo otro. Y el Señor le dice, ustedes pueden entender las señales. Miren el cielo, dicen, hay arreboles en el cielo, hará buen tiempo porque hay arreboles y hace buen tiempo. Dice, pero ustedes pueden entender las señales, pero no pueden entender las señales de que vienen de parte de el Elohim. Entonces, aquí volvemos. ¿A quién le dice el Señor? ¿Esta machal es para nosotros o también para todos? ¿Para quién le estaba diciendo el Señor esa parábola? ¿A quién le estaba el Señor dirigiendo esta parábola? A nosotros, a nosotros. Que nosotros hemos sido lavados con la sangre del Cordero. Hemos sido lavados con la sangre preciosa vertida en la cruz del Gólgota. Y ahora tenemos que tener ceñidos nuestros lomos, encendidas nuestras lámparas, estar vigilantes. Y no solamente eso, tenemos que darle la ración a nuestros consiervos a su tiempo. La ración a su tiempo, porque si este mal siervo dice, mi señor tarda en venir, y empieza a golpear a sus consiervos, empieza a golpear allí a sus consiervos, aquellos, y empieza a maltratarlos, entonces vendrá el Señor a la hora que este siervo no espera. Entonces, el Señor dice, si este ved que yo he puesto, que yo he puesto sobre mi casa, empieza a golpear a sus consiervos, empieza a maltratarlos y no les da la ración a su tiempo, no les alimenta con la palabra. Es que aquí está hablando de darles la ración a sus siervos, a sus consiervos. Amén, gloria a Dios. Mira lo que el Señor está diciendo aquí, tienen que darle, que le dé la ración a sus siervos. Ahora bien, esta persona, entonces, no le da la ración, y entonces, ¿qué es lo que no dar la ración? Es no darle la palabra. Esta es la ración. Esta es la parte. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ¿cuál es la palabra que sale de la boca de Dios? La que predica el pastor, la que predica el rabino, la que predica el evangelista, la que predica el llamado apóstol, la que predica el llamado profeta. ¿Cuál es la palabra de Dios que aquel siervo al cual Dios ha puesto sobre su casa debe darle de comer a sus consiervos?
no es la palabra del pastor, no es la palabra del rabino, no es la palabra del evangelista, no es la palabra del llamado apóstol, no es la palabra del llamado profeta. La palabra que el siervo debe darle a los abadín, a los siervos, es la palabra de Dios. La palabra que está aquí, dice el apóstol Pedro. Cefas dice que tenemos también la palabra profética, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. ¿Cuál es la palabra profética? Volvemos a preguntar. ¿Cuál es la palabra profética? La palabra del pastor, la palabra del rabino, la palabra del evangelista, la palabra del llamado apóstol, la palabra del llamado profeta. No, no es nuestra palabra. El mismo Pablo, el mismo apóstol Pablo, Saúl decía, no nos predicamos nosotros a nosotros mismos, sino que predicamos a Jesucristo, a Rebemelech Adonai Yeshua Hamashiach. A él predicamos y a este crucificado. ¿Por qué? Porque no se trata de nosotros, no se trata de hablar de mí. Se trata de enseñar el mensaje de la palabra de Dios a nuestros consiervos, a los que Dios ha puesto a nuestro cuidado. Hoy por hoy hay muchísimos movimientos religiosos donde se predica el pastor, donde el centro de la predicación es el pastor. Aparentemente se está hablando de Dios. Aparentemente se está hablando de Hamashiach, de Jesucristo. Aparentemente se está predicando la palabra. Pero cuando nosotros analizamos con cuidado las predicaciones se centran en el predicador, se centran en el pastor. Porque el pastor está hablando supuestamente la palabra del Señor, pero el ejemplo es él. Y esto no puede ser así. El Señor dice, si aquel mal siervo dice, mi Señor tarda en venir, y empieza a golpear, o sea, a maltratar, a dar palabra de hombre a la congregación, y empieza a embriagarse, y empieza a tener su mirada puesta en las cosas de este mundo, y empieza a predicarse a sí mismo, vendrá el Señor a la hora que éste no espera y lo pondrá en la parte de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado, tanto el que predica como el que escucha. El que predica tiene que tener cuidado. El que enseña tiene que tener cuidado de lo que está enseñando, de lo que está predicando, de lo que le está dando de comer a las ovejas. Que no vaya a darles una comida adulterada que las pueda envenenar, que las pueda hacer salir del camino. Hoy por hoy hay muchas personas que blasfeman el nombre del Señor. ¿Por qué razón? Por causa de falsos profetas, por causa de esos falsos apóstoles, por causa de esos falsos predicadores, que lo único que le han predicado a las congregaciones que ellos tienen es a poner su mirada en las cosas de este mundo, y cuando ellos creen que Dios les falló, entonces se apartan, entonces se alejan, y entonces pisotean el nombre del Señor y blasfeman del mensaje del evangelio. Tenemos que tener cuidado. Nosotros tenemos que tener cuidado que predicamos. El mismo Santiago dice, hermanos, no os hagáis muchos de vosotros maestros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Porque el que enseña tiene que saber mirar bien qué enseña.
¿Qué ministra? ¿De qué está hablando? ¿Está ministrando la palabra del Señor o está ministrando la palabra del hombre? Por eso vuelvo al punto. Santiago dice, no os hagáis muchos de vosotros maestros. Ahora yo, como miembro de la congregación, un día le entregué mi vida al Señor en fe, en emuná. Le creí, le recibí. Creí que el Señor era mi Señor y mi Salvador y le entregué mi vida a Él. Pero ahora, por cuestiones del destino o porque alguien vino y me sacó de mi congregación y me llevó a otra, empecé a escuchar doctrina de demonios, doctrina de hombres. Y me impactan las congregaciones gigantescas porque allí sí se mueve el Espíritu de Dios. Y están recibiendo y recibiendo doctrina de hombres y doctrina de demonios y no se han dado cuenta. ¿Sabes por qué? Porque ignoramos la palabra del Señor. Porque ignoramos el contenido de la palabra de Dios. Por esa razón, el Señor es claro cuando dice mi pueblo. Y cuando dice mi pueblo es el que ha sido comprado. Es el que ha sido apartado. Es el que ha sido santificado. Sea el pueblo de Israel o sea la iglesia, la que gira del Señor. Él dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No conocimiento humanístico, no conocimiento de las cosas de este mundo, sino conocimiento de la palabra de Dios. ¿Sabes por qué razón? Porque no la escudriñamos, porque no la meditamos, porque no la amamos, porque estamos acostumbrados a escuchar el mensaje, pero no a escudriñar las escrituras. Y entonces sufrimos de ignorancia escritural. Somos analfabetas bíblicos, acostumbrados a comer cualquier cosa que nos den. Y no estamos masticando, no estamos digeriendo la palabra de Dios. Y el Señor nos dice que tenemos que tener cuidado. Tenemos que estar vigilantes, vigilantes, porque vendrán falsos maestros, porque vendrán falsos profetas, porque vendrán falsos apóstoles, porque vendrán falsos cristos y introducirán herejías encubiertamente dentro de la congregación del Señor. Vigilantes, vigilantes para saber qué es lo que nos están enseñando. Pedro le estaba preguntando al Señor, maestro, aquí dice el Señor, gloria a Dios, déjamelo ver otra vez donde lo tengo. Aquí dice, entonces Pedro le dijo, Adonai, Adón, ¿dices esta parábola, esta machal, a nosotros o también a todos? ¿A quién le está hablando el Señor la parábola? ¿A quién? En general no. Esa parábola es para nosotros. El Señor hablaba en parábolas, mi amado hermano y mi amada hermana, para que la gente no entendiera, para que con sus ojos vieran, no vieran y con sus oídos oyeran pesadamente. Su corazón estaba engrosado. Pero él hablaba en parábolas, en mashal, a sus discípulos y él les explicaba el significado de la parábola. De tal manera que esa parábola yo la escucho y tengo que entenderla. ¿Cómo debo estar yo? Yo me estoy retrocediendo. Estoy retrocediendo al mensaje que vimos los días pasados. Debo tener mis lomos ceñidos, preparado para la partida. Tengo que estar preparado. Tenemos que estar preparados porque nuestro Señor vendrá en el día que nosotros menos pensemos. Ya hablamos de la hora. ¿Te acuerdas de cuál es la hora? La hora que el Señor va a venir. Él nos dijo, pero la hora, cuando Él venga, entonces para que estemos pendientes, nadie la sabe. Entonces, si no sabemos la hora, mucho menos sabremos el día.
No sabemos el momento en que el Señor va a venir. Pero el Señor nos dice, estén ceñidos, estén preparados, tengan sus lámparas encendidas, estén iluminando al mundo, estén llevándole el mensaje de las buenas nuevas de salvación a la humanidad. Si yo le dijera al impío, impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares de su mal camino, morirá por su pecado, pero yo demandaré la sangre de tu cabeza. Pero si tú le amonestares de su mal camino y no se apartare de su mal camino, morirá por su pecado, pero tú habrás librado tu alma. Ceñidos, lámparas encendidas, vigilantes, vigilantes. Vigilando la venida del Señor, vigilando los tiempos y todas las señales que el Señor ha dejado en su palabra. Él dice, y será predicado este evangelio del reino por todo el mundo y entonces vendrá el fin. Vigilantes. Vigilantes porque vienen falsos maestros, vigilantes porque vienen falsos profetas, vigilantes porque vienen falsos apóstoles, vigilantes porque vienen falsos cristos, vigilantes porque vienen falsas doctrinas. Vigilantes. ¿Cómo puedo yo entender? ¿Cómo puedo yo conocer cuando estas cosas sucedan o vayan a suceder? Aquí está. En la palabra de Dios nuestro Elohim, en la Devar de Hashem, en la Biblia, allí está la respuesta a todas nuestras inquietudes. Vigilantes, escudriñando las escrituras, meditando en ellas, predicando la palabra, viviendo el mensaje del evangelio. Vigilantes, vigilantes. Y para esa manera no vengan aquellos malos siervos que no le darán la ración a sus consiervos, sino que los golpearán y estarán pensando solamente en su propio provecho. Ya el Señor vendrá y le dará a aquellos malos siervos su paga. Nosotros debemos, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga que me escuchas, debemos estar vigilantes en la presencia del Señor. Debemos estar vigilantes porque el Señor viene y el Señor quiere que nosotros estemos ceñidos. ¿Cuándo viene? ¿Cuándo viene? Si tú quieres saber cuándo viene, permíteme decirte que el Señor viene el día que nadie lo espere. Vendrá como ladrón en la noche. Ese día vendrá. Ese día vendrá. Prepárate. Prepárate para el encuentro con tu Dios porque Él va a venir el día que nadie lo espere. Cuando todos estemos bien relajados, ese día vendrá. Cuando aquellos dejen de vigilar, ese día vendrá. Pero si nosotros estamos vigilantes y estamos con nuestros lomos ceñidos y nuestras lámparas encendidas, el Señor vendrá ese día que nosotros no sabemos, pero así como vendrá, nos llevará a su presencia. Porque los muertos en Hamashiach, los muertos en Cristo resucitarán primero y después nosotros, los que no hayamos muerto, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos al sonido del final shofar, al sonido de la final trompeta. La pregunta es, ¿estamos ceñidos nuestros lomos? ¿Estamos preparados para irnos al encuentro con Cristo, con Hamashiach? ¿Tenemos nuestras lámparas encendidas? ¿Estamos siendo luz sobre la tierra? ¿Estamos vigilantes? ¿Estamos dando la ración a su tiempo o recibiendo la buena ración de parte de nuestro consiervo? Eso solamente lo sabes tú. Eso solamente lo sabemos nosotros, cada uno de nosotros individualmente. Si el Señor viniera esta noche a pedir tu alma,
¿A dónde vas a pasar la eternidad? Si el Señor viniera esta noche, en este momento, a levantar, a llevar su iglesia, ¿te irías con Él? Eso solamente lo sabes tú, cada uno individualmente. Si tú en este momento no tienes la certeza de dónde vas a ir a pasar la eternidad o lo que pasará contigo después de la muerte, permíteme decirte que hoy es el día aceptable. Esta es la hora de salvación. Es el día que el Señor ha escogido para que tú le entregues tu vida a Él y lo recibas como tu único y suficiente Salvador. Mañana puede que sea tarde, mañana puede que no llegue para ti. Quizás esta noche vengan a pedir tu alma y a dónde vas a pasar la eternidad. Ese es el día aceptable. Esa es la hora de salvación. Si tú no le has recibido todavía en tu corazón como tu único y suficiente Salvador y le quieres entregar tu vida al Señor en este momento, yo te invito a que hagas una oración de fe. El libro de Romanos, capítulo 9, capítulo 10, versículos 9 y 10 dice que si creyeres en tu corazón que Jesucristo es el Señor y confesares con tu boca que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si aún no le has entregado tu vida al Señor, yo te invito a que lo hagas hoy. Quizás mañana no haya tiempo. Solamente no necesitas pensarlo dos veces. Solamente necesitas hacer una oración de fe, creyendo y pidiéndole al Señor que entre en tu vida y Él va a cambiar tu corazón. Si tú tienes fe, si tú crees y al que cree, todo le es posible. Si quieres hacerlo, yo te voy a invitar a que hagas una oración de fe en este momento, como la que te voy a proponer. Solamente tienes que decirle: Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida y que hagas de mí una nueva criatura. Entra en mi corazón, limpia mi pecado, borra mis rebeliones. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios en mi corazón, para que yo pueda entender a partir de este momento que soy propiedad única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la certeza que el Señor ya está en tu corazón. Solamente quiero darte 3 recomendaciones ahora antes de terminar. Número 1, busca al Señor en oración. Orar es hablar con Dios. Habla con Dios como se habla con un amigo. Llévale tus tristezas, tus alegrías, tus preocupaciones, tus triunfos, tus derrotas, tus necesidades. Y ten la certeza de que Dios estará a tu lado para escuchar tu oración y darte una respuesta a tu necesidad. Número 2, empieza a leer la Biblia, la palabra de Dios. Empieza a leerla en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, si te es posible, y pídele al Señor en oración que Él, a través de su Espíritu Santo, te ilumine su palabra para que tú puedas entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para tu vida. Y número 3, busca un lugar donde congregarte, donde se predique el mensaje completo del Evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y su santa palabra. Si tú no tienes un lugar donde congregarte, házmelo saber, que si está en mis manos, con mucho gusto buscaré un lugar en tu ciudad donde se predique el mensaje, el evangelio del reino, y te lo haré saber. Eso es todo por hoy. Hemos llegado al final de tu programa, una palabra viva y eficaz. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor alce sobre ti su rostro, tenga de ti misericordia y ponga en ti shalom. Amén. Gloria a Dios. Eso es todo.